Hola, hola, hola. Hola, 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 ¿me escuchas? ¿Cómo ves todo lo que ha pasado a principios de este 2026? Pues algunas son sorpresas no muy agradables, desconcertantes. Por ejemplo, Por ejemplo, la toma de, digamos, la captura, el secuestro de Maduro. Yo no acabo de entender cómo siendo Maduro un personaje tan acosado, tan amenazado, pues hayan llegado tan fácilmente a él, ¿no? O por lo menos así lo han manifestado. ¿qué hipótesis has escuchado en Pues los pocas, ¿eh? O sea, medios? realmente no me he puesto a buscar información al respecto, más que la que me llega así sin buscarla, ¿no? Ujú. De personas sobre todo que a través de mis contactos, mensajes que me envían, y encuentro que la mayoría está en contra de la conducta de los Estados Unidos, la mayoría, no todos. Ujú. Y otros de que sí, que ya era hora, ya era necesario que este personaje, al no querer abandonar el poder, fuera quitado. Pero buscando en esta misma información, no he encontrado alguna referencia a cómo se llevó a cabo tal operativo. Tú sí sabes, tienes algunas versiones. Pues hasta el momento, bueno, digamos que la información que tuve así conforme fueron pasando los minutos, porque fue en la madrugada, que eso también es algo que se le ha criticado mucho al ejército estadounidense. Bueno, sí, a Estados Unidos, de hacer esta operación en la madrugada, ¿no? Se supone que llegaron aeronaves, empezaron, bueno, por lo menos lo que narran las personas que han dado testimonio, llegaron por aire, empezaron a bombardear un lugar específico de Caracas, donde estaba resguardado militarmente entonces todavía presidente Nicolás Maduro, ¿no? Entonces llegaron, a grosso modo, sin dar detalle, porque no está, bueno, todo lo que tiene que ver con lo de inteligencia no quiere mencionar el ejército estadounidense, pero a grosso modo es de eliminaron a sus guardias, digamos, a aquellos que estaban a cargo de cuidar a Maduro. Yo quiero suponer que cuando dicen eliminaron es pues los desvivieron, ¿no? Y lo pongo así por cuestiones de YouTube, porque si no luego uno cuando dice la palabra literal se enojan. Con un poco de agresión física detuvieron a el presidente Maduro y su esposa, ¿no? Y se los llevaron. En su momento no se sabía exactamente en qué móvil, si fue en un helicóptero, si fue en un avión, si fue en un barco. Después se supo que fue por mar el traslado hasta que llegaron a Washington, ¿no? Entonces, a grosso modo es lo que se supo en esa madrugada hasta las 7 8 de la mañana, donde pues prácticamente todos los medios eh, convencionales comenzaron a dar ya la noticia de casi casi literal de Venezuela es libre, ¿no? Ese fue como el eslogan de,
de muchos medios. Sin embargo, ya con el pasar de las horas y de los días inclusive, pues se fueron dando cuenta de que no hubo como tal un festejo por parte de los venezolanos más que los que vivían en Estados Unidos. Y de allí pues el descontento de los propios venezolanos fuera y dentro de sus fronteras y de pues prácticamente varias partes del mundo, porque pocas horas después, inclusive en Europa, por ejemplo, específicamente en Francia, España y en algunos otros países empezaron inclusive a quemar la bandera de los Estados Unidos como símbolo de pues no de desacuerdo, digamos, de la forma, del modo en que se hizo esta operación. Y ya después, por ahí del mediodía, bueno, ya mencionó o salió a una rueda de prensa el presidente Trump a mencionar lo que había pasado, en el cual dijo innumerables veces, yo creo que más de 30 veces, petróleo, ¿no? Que por cierto fue leída, cosa que llama mucho la atención, porque pocas veces lee lo que tiene en el atril, siempre habla de acuerdo a lo que le llega a la mente, ¿no? Y aún así, leyendo, pues se escuchaba en algunas ocasiones pues ideas un poco no hiladas, ¿no? Pero sí, a pesar de que unas horas antes inclusive había mencionado que por lo que menos iban a intervenir, si ese fuera el caso, ¿no? En su momento, en Venezuela era por el petróleo, pues en esta conferencia del mediodía, ya que había llegado Nicolás Maduro a suelo estadounidense, puso cierre a esa operación con esta, pues sí, llamada a la prensa, en el que inclusive le preguntaron sobre eso mismo, ¿no? y se molestó. Y pues ahí es donde el encargado, ¿no? Mencionó así a grosso modo lo que te mencioné al principio, no dio más detalles, más que no hubo ninguna baja ni cuestión material de ninguna vida por parte de los estadounidenses. De Venezuela se esperaron varias horas para saber qué sucedió. Creo que al final mencionaron que fueron 2 personas, pero no dieron tampoco más detalles, tampoco en Venezuela, y de ahí comenzaron un sinfín de especulaciones, pero lo que sí es de que a partir de ahí los medios, bueno, hablando y regresando un poco a México, eh, al igual que la parte occidental, aplaudieron esto que hizo Estados Unidos en intervenir en Venezuela, o por lo menos esa fue la palabra, aunque algunos sí se atrevían a decir que fue una invasión, la mayoría dijo intervención. Pues aunque había reporteros locales que hacían enlaces hacia medios internacionales y mencionaban que todo lo que se esperaba no estaba sucediendo, que era quizás un festejo por parte de los venezolanos por esta acción, si no se veía todo lo contrario, pues aún así los medios intentaban convencer a los reporteros, ¿no? De que dijeran lo contrario, pero los mismos decían, no, 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 eso no está sucediendo aquí en Venezuela. Y todavía aún más pues acentúa, ¿no? Este rechazo eh, internacional de este pues sí, secuestro del presidente Nicolás Maduro, el cual pues ya tuvo su primera audiencia, ¿no? Digamos, a grosso modo es lo que ha sucedido durante estos días. Debe estarse especulando mucho al respecto, ¿no? Sí. Porque, pues, ¿cómo explicar la salida de Maduro, la aprehensión, saludo y salida de Maduro de Venezuela? He recibido algunos mensajes que denuncian en estos bombardeos de la destrucción de centros de investigación, pero no hablan de ninguna baja,
simplemente la destrucción de la infraestructura, pensando en que era un personaje muchas veces amenazado para que abandonara el poder, y estando de alguna manera cercado, es como lo que pasó con el Mayo Zambada. Maduro sabía que iban a ir por él, me pregunto como una hipótesis. Pues si no, en ese momento sabía que eran las amenazas, ¿no? Ahora, ¿qué significaba el que fueran por él y se supiera? Pues seguramente que pues la gente que pues le simpatiza iba a reaccionar, ¿no? En su defensa. ¿Y qué significaba? Pues que hubiera bajas, y muchas, ¿no? Porque este tipo de operativos, si dices que nada más fueron 2, entonces si fueron esas 2 las únicas bajas, pues parece como si hubiera sido una intervención quirúrgica, ¿no? Que no tan sorpresiva y tan bien realizada que no hubo tiempo de reaccionar. Ahora, ¿y su guardia? Él era militar y debió tener guardia militar. Por ahí me llegó una versión de que tenía una guardia cubana con miembros cubanos. No lo sé, simplemente llega así como por retraso la información que no he buscado, me ha llegado. Si M, que es Maduro, fue atrapado en las circunstancias, ¿qué circunstancias fueron las que se desarrollaron? Eso no está explicado. Ahora, yo puedo suponer que fueron en circunstancias tales que todo salió perfectamente bien. Llegaron, lo atraparon, lo retiraron del territorio y dices que lo subieron a un barco. Bueno, en su momento no se sabía, pero ya después las fotografías que presentó Donald Trump mencionó que fue por mar el traslado. Entonces presume que fue por barco. Entonces, Igual después, lo de ahora sí que las bajas también son especulaciones. No hay información, o sea, es como muy extraño todo lo que sucedió. ahora yo parte de la especulación, digo, ¿no habrá sido posible que Maduro estuviera de acuerdo en todo lo que hicieron para no permitir bajas? O sea, Maduro cómplice de su propio secuestro o de su propia aprehensión. Ahora ya creo que lo llevaron a Nueva York, ¿no? Sí, de Washington lo trasladaron ya a Nueva York para ser juzgado en una primera audiencia, o por lo menos leerle el delito por el cual fue detenido, ¿no? Bueno, por lo menos desde la perspectiva de los estadounidenses, así lo ven. Y pues él se declaró, igual que su esposa, inocentes, ¿no?, de todo cargo. Ahora, hay un cargo que era el de liderar a un cártel, ¿no? El de los soles. Ujú. Cosa que el juez retiró por no ser cierto. Pues más que retirarlo, preguntó y mismos, pues digamos, pues me imagino que sería como una especie de fiscalía. Pues ya no supo qué argumentar y Trump salió a mencionar pues no, que no existía como tal. Que no existía el delito. El cártel, o sea, era inexistente. O sea, no existía el delito. Pues sí, y ya quitaron esa acusación, digamos. Entonces, ¿por qué está acusado?
por el momento, hasta donde sé, por tener eh, un arma que supuestamente era de grueso calibre y pues otro delito que ahorita no recuerdo, pero que digamos que si fuera ciudadano estadounidense, pues prácticamente ni sería delito tampoco eso. O sea, todo esto está desde mi punto de vista y desde mi ignorancia de detalles, está de tal manera dicho las cosas que no son creíbles. Falta mucha lógica. ¿Qué pensar de todo esto? Pues cabe la posibilidad de que hubiera un acuerdo para respetar la vida de Maduro y su esposa, de que ambos fueran desalojados sin mayor problema, aunque creo que a la esposa sí la agredieron. Por lo menos vi una foto en el noticiero este de los periodistas con un moretón en el ojo, ¿no? No, también a Nicolás Maduro, también cuando se le vio eh, salir de donde lo estaban trasladando hacia los medios, y durante también la audiencia en Nueva York, tener una molestia en, parece ser en la pierna derecha, en la rodilla, porque tenía que ser ayudado para levantarse y sentarse, y también solicitaron los de la defensa que se hiciera pues una revisión médica, ¿no? Pero que fuera, digamos, externa a, porque refería a Nicolás Maduro que tenía molestias en las costillas, ¿no? Entonces, no sé si el juez dio luz verde o no, pero sí se veían maltratados. Casi se veían. Sí, o sea, los Wow. videos que hasta el momento hay, sí se ve que lo de su esposa, yo no vi el moretón, pero de él sí, el caminar era muy, muy tropezado, ¿no? Sí se notaba molestia para levantarse, para sentarse, para caminar. Entonces sí, por eso es que solicitó la defensa una revisión exhaustiva en cuestión de salud y por parte de la defensa para que pues tomara como parte, ¿no? De las pruebas de cómo fue el trato durante, pues sí, prácticamente, es que sí fue un secuestro como tal, ¿no? Bueno, O no sé, dejemos ya eso. dejémoslo así, quitemos el concepto, simplemente en el proceso en el que fue trasladado de Venezuela a Estados Unidos, ¿no? Exacto. Sí. Ahora, resulta extraño, a menos de que hubiera sido un acuerdo también, la manera en que Trump descalificó a Corina, ¿no? Ujú. No le dio ninguna oportunidad para hacerse del poder y se refirió a ella de manera, me dice una amiga, incorrecta, ¿no? Misógina. Por supuesto que no le contesté nada, pero dije, pues políticamente es una manera correcta. Es decir, estás inhabilitada para llegar al poder. No eres respetable. Hasta este momento no hay muchos conflictos, o sí, en las calles. No, o sea, apenas eso, en estos días Televisa un control remoto que le llaman con un periodista local y mencionaba este periodista o reportero venezolano que todo está en calma, que todo está normal y que si hay movilizaciones, pues son para, pues en este caso, reclamar la manera en que fue, eh, pues, sustraído, ¿no? Nicolás Maduro de Venezuela. Y mencionaba que, o bueno, por lo menos la de Televisa sí le decía, oye, pero pues no hay por ahí a alguien que sí esté, digamos, contento. Y dice, no, es de que aquí no es
a favor o en contra de Maduro. Aquí hay todavía tres oposiciones, aparte de la que se conoce internacionalmente, ¿no? Entonces, aún los que estaban como opositores no estaban de acuerdo en la manera en que se intentó solucionar, llamémoslo de alguna manera, esta problemática de pues estar tanto tiempo en el poder, ¿no? Lo que internacionalmente era una forma de ver a Venezuela, pues este reportero pues también lo tiró por completo, ¿no? Entonces, no es lo que nos han contado de Venezuela tampoco, internamente hablando, en cuestión política. Porque eso llama mucho la atención, de que no haya habido alborotos, ¿no? Ujú, Y de que no se haya manifestado, pues con toda la fuerza tenida por parte de la oposición. ¿A qué se oponían? O sea, que Maduro estuviera en el poder. ujú, Lo quitan y se quedan callados. Me resulta poco lógico. Dicen, es que la mayoría de los opositores están fuera de Venezuela. Pues si eso es así, es una minoría inhabilitada para tomar el poder. ujú. Tendría que regresar y hacer toda la talacha para congraciarse con sus connacionales, cosa que resultaría casi imposible en estas circunstancias. Ahora, ¿y quién llega al relevo? Pues, Otra chavista, ¿no? pues sí, la vicepresidenta, ¿no? O sea, es Ceci Rodríguez, si no mal recuerdo se llama. Sí, entonces se llegó a este acuerdo. Está bien, me retiran con mi voluntad también, aprobada por mí, pero a cambio se queda la vicepresidenta. Y bajo ninguna posibilidad de que la Corina Machado se llama, Ujú. este, pueda quedar. Parece que este podría ser un acuerdo. Y estoy usando el verbo parece, o la palabra parece, porque esa es la apariencia que desde mi punto de vista, o que yo tengo, con la poca información que tengo de lo que está pasando. Uno, ¿Cuántos años tiene Maduro, por cierto? eh, a ver, ahorita te lo investigo. Tiene 63 años. Nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, Distrito Ajá, Federal. sí. Tomó el poder después de Chávez un 23 de abril del 2016. No, fue un 5 de marzo del 2013 hasta el 3 de enero del 2026. A ver, aquí ya encontré. Dice Nicolás Maduro, nacimiento 23 de noviembre Ujú, de 1962. ujú. Tiene 11 años más que yo. Menos. Sí. Entonces sí tiene 63 años. Y tomó el poder el 5 de marzo del 2013. Solamente tiene un hijo, ¿no? Hijos Nicolás Maduro Guerra. Que es Fíjate, ahorita, si no mal recuerdo, diputado, ¿no? De ahí mismo, del Congreso actual de Venezuela. aquí en esta ficha que tengo frente a mí en la computadora, Ujú, dice cónyuge, Cilia Flores, hijo Nicolás Maduro Guerra, no es su mamá, no lleva su apellido. Entonces, Cilia Flores serán segundas nupcias de Maduro. Bueno, entonces parece que este cambio este relevo en el poder, pues se está llevando a cabo con terciopelo, ¿no? Con mucho cuidado. Dice Trump
eso sí lo he visto reiteradamente en lo que me mandan, que lo que le interesaba no era la democracia ni eh, el sentido republicano de la organización venezolana, que lo que le interesa es el petróleo que es suyo, que fue incautado, fue nacionalizado y que pertenecía a los gringos. Entonces, que lo único que hicieron fue, o lo que hicieron fue para recuperar lo que de por sí era suyo, que es el petróleo. Y aquí surge algo también un poco confuso para quienes no conocemos detalles. Parece que estaba subexplotado el petróleo de Venezuela, siendo el lugar más rico en petróleo, era ese petróleo, pues no competía con el poder que tiene, sus yacimientos no era competitivo en el mercado, porque no refinaban lo suficiente. Y que el petróleo tal cual tiene tales características que no cualquier refinadora puede refinarlo, ¿no? Entonces son refinadoras especiales que no tenía, obviamente, Venezuela para poder explotar el petróleo. Entonces, ¿a dónde se llevan el petróleo? Por lo dicho, se lo tienen que llevar a Estados Unidos para refinarlo, ¿no? Pues más que refinarlo es... bueno, es que el petróleo de Venezuela es muy sucio, digamos, muy pesado. A eso me refiero. Y tiene que mezclarlo, cosa que, por ejemplo, aquí hacen en México. Porque hay zonas distintas, tanto de Tabasco como de Veracruz y algunas otras partes, donde es mucho más o menos mucho más pesado el petróleo y lo mezclan con el que es más ligero para pues aumente su valor, ¿no? El petróleo y pues sea mucho más atractivo a nivel comercial cada barril. Pero finalmente tienen que refinarlo. Pues sí, si lo podríamos llamar así ese proceso, sí, para que sea mucho más fácil el proceso para el que lo compre, ¿no? Sí, sí. O venderlo ya refinado, en forma de gasolina. Pues sí, A eso final sí. de cuentas, el petróleo tal cual tiene poco valor. Tal como se extrae de la tierra, tiene poco valor. El valor es lo que se hace tecnológicamente con ese lodo. Es un Ujú. lodo. Sí. Y se llama, hasta donde yo sé, pero no sé nada de esto, a eso se llama refinación, ¿no? Dicen, hay petróleos más densos que otros. O en otras palabras, hay petróleos más ligeros que otros. Depende de dónde esté el yacimiento, y eso tú lo dices. Si se encuentra en Tabasco parece que es más pesado que si el que se encuentra ¿en qué? En Veracruz, en Yucatán, qué sé yo. Ujú. Entonces se combina, cosa que me parecería a mí ilógico. Contaminar el petróleo bueno con el petróleo malo. No, Pero en fin, es un proceso que la verdad desconozco, pero sí sé que, digamos, a grosso modo es lo que se podría describir. Ahora sí que los químicos aquí podrían darnos ándale. O más sea, guía, ¿no? desde la información que tenemos, pues no podemos más que tener sospechas, ¿no? Y a veces, y a lo mejor sin fundamento. Ujú. Entonces, bueno, cualesquiera que sea el proceso, si se combina o no con los petróleos, se combinan o no, se tienen que refinar. Y eso es lo que vale. Y es lo que creo que le interesa a Trump. El asunto, el tema que le ocupa es la movilidad. Por eso su lucha por los automóviles contra los automóviles de otros lugares
y contra la gasolina de otros lugares. Ahora, dicen, y le pongo énfasis a esto de dicen, que las reservas norteamericanas estaban bajando significativamente. Entonces, habría que llenar o incrementar las reservas, pues para que hubiera gasolina dentro de algunos años más, ¿no? Pues es que por eso es que ya estaban optando por el famoso fracking en algunas zonas para obtener petróleo y gas, principalmente gas, pero también se podría obtener ahí petróleo, pero bueno, eso hay denuncias por parte de los que están cercanos a estos lugares de que pues es muy contaminante, ¿no? En cuestión ambiental. Entonces, aunque se diga que el petróleo, o por lo menos se pensaba, ¿no? Ahorita que estamos más cerca del 2030, que pues ya no se iba a utilizar como tal, pues estamos viendo que sigue siendo esencial, ¿no? Una de las fuentes esenciales de energía a nivel internacional, ¿no? Porque si no, pues ahorita Venezuela no tendría por qué estar amenazada de nada prácticamente, ¿no? Porque pues a lo mejor sería en la cuestión política, pero pues ya vimos que no. Aunque Trump dijo muchas veces, no vamos por el petróleo, no vamos por el petróleo, pero pues ahorita ya nos dimos cuenta de que sí iban por el petróleo a tal grado que en la bolsa de Caracas, pues nada más con estos cambios o estos anuncios, pues ya subió el valor, ¿no? De su bolsa casi un 300-400%, ¿no? Entonces, a mí también me llamó mucho la atención cómo es que este mercado de las especulaciones pues está jugando, no sé si llamarle de manera sucia o limpia o como se le quiera ver, para justificar, ¿no? Todas estas acciones de las cuales hemos hablado en los últimos minutos, ¿no? Pero sí es interesante ver cómo es que se mueve la pelota ahorita que estamos en un año mundialista, que por cierto se está cuestionando si debería o no expulsarse a Estados Unidos por esta acción, porque por menos se sacó a Rusia de competiciones deportivas a nivel internacional por lo que sucedía en Ucrania. Pues también es otro tema que por ahí anda, ¿no? En las redes sociales de si se le debería de quitar o no el derecho de tener el mundial por esas acciones. Pero bueno, regresando a lo otro, eh, pues este ambiente en el que pareciera que mejora todo en Venezuela, por lo menos fuera de sus fronteras, porque adentro no hay mucha información, pues está, o por lo menos a mí me llama mucho la atención de cómo es que se están moviendo las cosas. Ahora, eso es a partir de las especulaciones económicas, ¿no? Lo que estamos haciendo todos con información es especular. ¿Qué va a suceder en los próximos días, en las próximas semanas? Porque te digo, ahorita eh, ya quitaron lo de narcoterrorismo porque pues no existe el cártel de los soles, ¿no? Conspiración para importar cocaína, pues hay pruebas, ¿no? De la ONU donde no tiene, en el caso de Venezuela, no tiene nada que ver con este tipo de comercio, llamémoslo así, ¿no? Posesión y uso de armas destructivas, pues nada más dijeron que era de un arma y pues si fuera juzgado como tal en Estados Unidos, pues prácticamente no tendría mucho valor, ¿no? Este tipo de acusaciones, tomando en cuenta que no es algo como lo que se ha acusado a Irán, ¿no? O a países de Medio Oriente, ¿no? Donde se habla inclusive de mismo Rusia, ¿no? O sea, de Que resultó armas. falso. Sí, o sea, no hablamos de armas que realmente atenten contra los Nucleares. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
Entonces, pues prácticamente se desecha. Y la última es conspiración para poseer esas armas. Entonces, por ende, pues se une junto con la anterior, y si la anterior no tiene sustento, pues menos la cuarta, ¿no? Y ya no hay más acusaciones. Fíjate, todo eso resulta pues muy sospechoso, ¿no? De tener validez. Ahora, tú has mencionado algo que también está inmiscuido en este proceso, la conducta de la ONU. Ya desde hace años se ha sostenido que la ONU pues, ya no cubre ninguna función como árbitro mundial, que la ONU servía de instrumento para algunos países para cuando alguna política a implementar no lo beneficiaba. ¿Qué países? China, Rusia, Estados Unidos y no recuerdo cuál otro. Francia. De que podían vetar, ¿no? Uh-huh. Ahora, una de las cosas que me encontré antes de terminar el año fue que el mismo Trump, en una de sus audiencias, dijo que realmente los únicos capaces de cumplir con las funciones que debería de ejercer la ONU eran los Estados Unidos. O sea, en convertirse en el tribunal de tribunales. Y esto sí me checa, ya metiéndonos al problema de la política. Sí me checa porque lo que los Estados Unidos, en boca de Trump, han dicho es de que incluso al mencionar la antigua doctrina Monroe y rebautizada como Donald Monroe, creo. Sí, hay una pronunciación ahí medio rara con la D por ahí. Ándale. Monroe, algo así. Entonces, y lo ha dicho con todas las letras. Este continente, América, es para ellos, que era precisamente lo que Monroe sostenía en el marco del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera. O sea, incluso creo que Monroe es desde las independencias, ¿no? Sí, desde el siglo XIX. Cuando los europeos querían reconquistar, digo, no, aquí ya no se pueden meter porque América es para los americanos. Exacto. Entendiendo por América, pues a todo el continente, y por americanos a todos los habitantes del continente, que ahora se quiere restringir a América, eso, a todo el continente, para los americanos, ahora sí reducirlo a solamente los norteamericanos, blancos, protestantes, o sea, el grupo en el poder actualmente en los Estados Unidos. Y en ese sentido sí tiene, o en ese plano, sí tiene sentido la lucha política por ejercer dominio en todo el continente. ¿Quién es en estas condiciones el país soberano? Pues el que hace lo que se le pega la gana, o aquel que hace cosas que no pueden ser sancionadas por ningún otro. ¿Y quién está en ese momento en América? Los Estados Unidos. En el mundo no, porque en el mundo tendría que enfrentarse a China, a Rusia, a la India, pero en América decir, bueno, aquí el que domina soy yo y por favor, bueno, por favor, aquí nadie se mete. Y de ahí la hipótesis de que parte de la negociación fue Ucrania para Rusia y Taiwán
para China. Pero eso lo tenemos que ver en el correr de los días por venir. Si efectivamente lo que pretende Rusia con Ucrania se lleva a cabo, bueno, entonces sí fue parte de la negociación. Y si recupera Taiwán China, forma parte de la negociación. O sea, ya no serían dos países como la Guerra Fría, la URSS contra los Estados Unidos, sino serían tres países los que tuvieran, digamos, las posibilidades de un verdadero ejercicio de su soberanía, ¿no? Todos los demás países estarían subordinados o a esta o a aquella o a esta otra soberanía. Y las soberanías de los demás pueblos pues sería nada más retórica, ¿no? Entre ellos México. Entonces, pero ese ya es otro tema que sí se relaciona con el primero de lo de la captura de Maduro, dependiendo de lo que acontezca en esta política de regiones, ¿no? Pues es que pareciese que no, pero ahorita lo que mencionas, que está por verse, ¿no? Porque ahorita los dos últimos países que mencionabas, Ucrania y Taiwán, todavía están en veremos, ¿no? Pero digamos que el tercero en discordia, que era Venezuela, pues ahorita, entre comillas, pues ya cayó. Si fue consensuado, cosa que lo dudo, pero si fuera así, pues entonces sí se haría, ¿no? Esta división de poderes regionales en los cuales pues ya estaría muy claro, ¿no? Dónde tiene influencia más que nada, ¿no? China, dónde tiene influencia Rusia y dónde tiene influencia Estados Unidos, en el que pareciese aquí un poco que si fuera así como lo mencionas, pues Europa quedaría prácticamente abandonada. Entonces, Finalmente quedaría bajo la influencia de Rusia, ¿no? tendría que tomar decisiones los europeos o los que pertenecen a, y que no todos pertenecen a la Unión Europea, pero que sí al continente, de hacia dónde irse, ¿no? Si hacia los Estados Unidos, hacia Rusia o hacia China inclusive, ¿no? Porque también... No, pero digamos, en términos geográficos, así como yo planteo las cosas, que no necesariamente debe ser, quedaría con la destrucción de la OTAN, que ya Estados Unidos dijo que ya no se va a meter, que porque la estaba manteniendo para la defensa de Europa, sin que los europeos hicieran lo correspondiente. Entonces, bueno, háganse pelotas con su OTAN, pues eso dejaría a, a Europa en manos de los rusos. Bueno, pero es que si fuera eso, entonces en los próximos días tendrían que Claro. salirse los militares estadounidenses de las zonas militares que tienen en Europa. Entonces sería un Ahora, mensaje directo de la OTAN, ya se va a desboronar. Y pues entonces sí estaríamos hablando de que esto que mencionas sí comienza a tener ciertos claros grises de que todo esto fue un acuerdo, ¿no? porque fíjate, ha habido condenas de Rusia y de China hacia este actuar de Estados Unidos hacia Venezuela. Se han manifestado, creo, ahí en alguna oportunidad, pero digamos, nada que estuviera en temperatura subido, ¿no? De Es tono. una de las críticas que se ha hecho, ¿no? De por qué no defendió, por poner un caso nada más, ¿no? Eh, a China, ¿por qué no defendió China a Venezuela o por qué no defendió Rusia a Venezuela?
¿por qué Brasil ahorita pues solamente pues lanza, ¿no? El mensaje de no estar de acuerdo con a lo mismo que México. Bueno, pero digamos estos dos últimos porque geográficamente pues tienen que tener una posición, pero en cuestión geopolítica sí hay una crítica, sobre todo hacia Rusia, ¿no? De por qué no ha hecho nada, aunque sí han tenido conflictos en aguas internacionales, Estados Unidos y Rusia, pero digamos que aunque está relacionado con Venezuela, pero llamémoslo así, tiene que ver con asuntos muy particulares fuera de... Nos están entreteniendo. Ajá, es... Ahora, la salida de Estados Unidos de los territorios ocupados por la OTAN no tiene que ser de golpe. El solo hecho de que Ucrania ya no puede hacer nada y que Estados Unidos no haga por ayudar más a Ucrania, que Canadá tampoco ayude más a Ucrania, porque va a estar ocupado con los problemas que tiene aquí en América. Los únicos que tendrían problema son los europeos con respecto a Groenlandia, ¿no? que es otro tema. Que eso es otro tema. Entonces, si los Estados Unidos se hacen de Groenlandia, si Rusia se hace de Ucrania, Europa, goodbye, ¿no? Sí, totalmente. Y si no tienen el apoyo de China, Europa, ¿bajo qué soberanía quedaría Europa? Pues de Rusia. Entonces habría tres grandes territorios, ¿no? En el mundo Ujú. y dominios. Cuatro: China, Rusia, Estados Unidos y la India. Y los cuatro tienen poder atómico, ¿eh? Por eso forma parte de este clan de los que pueden vetar cualquier decisión en la ONU. Porque si actuaran de una manera radical, pues meterían a todo el planeta en un gran problema. ¿Qué es lo que también se debe evitar? Los Estados Unidos lo quieren evitar porque saben que se los llevarían entre las patas, ¿no? Está bien, yo destruía a China, pero pues China lo va a destruir. Y nosotros viendo la destrucción de esos dos, pues también tenía que participar para lo que se ha llamado la Cuarta Guerra Mundial, cosa que ni el mismo Trump quiere, o que saldría perdiendo, o más bien no saldría ganando, nadie ganaría. No, es que, a ver, él va por el negocio. O sea, él ya, Eso es. por ejemplo, ahorita con las acciones que subieron de eh, en Caracas por esta cuestión del petróleo, créeme que ya muchos ya habían comprado acciones baratas y ahorita se volvieron otra vez, porque ya había sucedido esto el año anterior, con este juego de los aranceles, pues los más allegados a Trump, pues se volvieron todavía mucho más millonarios o multimillonarios de lo que eran. Entonces ha de haber sucedido algo muy parecido ahorita. Entonces, ellos van por el dinero, ¿no? O sea, ese es su objetivo, el negocio. Ahora, el negocio ahorita no es del todo tal, porque la bolsa de valores venezolana es una bolsita, ¿no? Ah, claro, no, ahorita si vemos las principales bolsas, que la mayoría son estadounidenses, al contrario, tuvieron pérdidas, ¿no? Pero fueron minúsculas a las que se pensaban que iba a tener por una repercusión negativa de esta acción. Digamos que se está compensando, ¿no? Un poco entre una y otra. Pero de manera particular, yo Pues creo que sus amigos de Trump ganaron en todo esto. para eso está Trump, Exacto. para hacer ganar a sus amigos. Y por eso López Obrador en su mensaje que puso en sus redes sociales, como es su estilo con analogías, le está advirtiendo de que no se confíe de ese cantar de las sirenas y de los halcones con los que se está rodeando.
Ahora aquí, ya que estás tocando el tema y nos compete mucho, es el actuar de México. Frente a estas nuevas circunstancias, ¿cómo está actuando México? Declarativamente condena la actuación de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Declarativamente. ¿Y qué saca a colación? Pues la Constitución, ¿no? La actuación política en el exterior de México está marcada en la Constitución. Pero no más, ¿eh? Por ejemplo, en la guerra civil de España se enviaron voluntarios para combatir a Franco. Uh-huh. Hoy no, porque además, pues no se está, ¿a quién se está combatiendo en el interior de Venezuela? Por eso es una invasión muy extraña. Entraron y se salieron. No, y dejaron a los chavistas en el poder, ¿no? O sea, cuando uno pensaría que a lo mejor iban a Sí. imponer a alguien a su modo, sin embargo, pues, ¿qué dijo Trump? No, pues no es popular en Venezuela estos dos, ¿no? Porque son dos, aparte de la Una Machado. guerra en Venezuela no lo beneficiaría a él y a sus No, amigos. a No nadie. podrían hacer negocio. Exacto. Entonces, creo que ya vamos ligando aspectos importantes para por lo menos no aceptar ninguna de las versiones hasta ahora sostenidas, narraciones sostenidas con respecto a este problema, que va más allá, mucho más allá, de ser un problema local venezolano, ¿no? ¿Qué piezas nos faltan que no podemos saber? Porque pues, obviamente es información reservada, pero que no se va a poder evitar cómo se conduzcan en el futuro, pues los países que hemos mencionado que son superpotencias, ¿no? Si Rusia ve confirmada el arreglo que llegó, estoy hablando de un supuesto arreglo, Sí, no, no es eso. pero que no me parece descabellado, con Estados Unidos, pues de resolver a su favor la guerra con Ucrania y lo que significa. Y el abandono de Estados Unidos a la OTAN, pues es dejar a Europa pues, en manos de Rusia. Si efectivamente lo que hacía posible la OTAN era la inyección tanto de financiera como militar de los Estados Unidos. Si se quitan estas dos variables, Europa no podría ni defenderse. Uh-huh. Entonces, dicen que en política no hay huecos. Si hay un hueco se llena, pero rápidamente. Y el único que podría cubrir el hueco de la OTAN sería Rusia. Ahora, si la disputa con China y donde Taiwán está en medio y no quiere tener conflictos con China, más de los que ya tiene, pues China se haría de Taiwán, así como Estados Unidos se hizo de Venezuela, suavecito, sin que nadie intervenga, proteste, o haya protestas mínimas que no tienen mayor significancia, porque además es una querella histórica, ¿no? Taiwán pertenecía a China, entonces estaría ejerciendo su derecho a recuperar lo que en el pasado era suyo. Es que ahorita que mencionas esto, ahorita recuerdo que algo ya publicó el presidente de Rusia, Putin, haciendo una pregunta, ¿no? De qué pasaría si él hiciera lo mismo que Trump en Venezuela, pero en Ucrania, ¿no? O sea, ir y arrestar a Zelensky, ¿no? Y China hizo algo parecido, un guiño parecido hacia el mandatario de Taiwán. Y
bueno, hace unos días, 12 días quizás, no más de 2 semanas, Trump ya había dado luz verde a empresas estadounidenses en cuestión tecnológica de volver a vender chips que ya tenía restringidos hacia China, en este caso específicamente de Nvidia, que se producen en Taiwán y que hoy, al hacer este guiño tanto Rusia como China sobre estos dos territorios, Ucrania y Taiwán, pues a ver, si tú ya tomaste Venezuela, pues dice Rusia yo voy a tomar Ucrania, y dice China yo voy a tomar Taiwán, pues pareciese que entonces esto que es una hipótesis, pues comienza a tener cierta lógica, ¿no? En que vamos a ver si hay o no oposición por parte de los Estados Unidos, específicamente ahorita en Taiwán, y si no lo hubiese, entonces esta hipótesis comenzaría a tomar, eh, pues hasta cierto punto resonancia, ¿no? Porque entonces ya se están viendo como los tres bloques económicos de los cuales probablemente en no sé en cuántos años, quizás antes de que salga Trump del poder, pues haya acuerdos en que nos sorprendan a todos, ¿no? En el sentido, no para bien, porque no creo que sea para bien para las mayorías, pero sí para las minorías que están haciendo negocio y que están en crisis ahorita en cuestión de tecnológica por cuestión de inteligencia artificial, de energía Rusia y Estados Unidos, en cuestión política los tres, ¿no? Y en cuestión ideológica, pues ahí sería ver cómo se juega con Europa y Centroamérica y Sudamérica. O sea, se están moviendo las cartas, se está reconfigurando o sea, todo esto de el orden basado ¿cómo era? Este eslogan de después de la Segunda Guerra Mundial, en base a La Guerra reglas. Fría. Sí, ¿no? El orden basado en reglas que Europa inclusive estuvo desarrollando de los 90 para acá, ya, ya no va a existir. Ya van a El ser derecho internacional. otras cosas totalmente distintas. Están reescribiendo las reglas y quién sabe qué nombre tendrán y qué objetivos tendrán. Ahora, lo que yo puedo anunciar sin temor alguno es que a lo largo de la historia ha habido conflictos entre soberanías, ¿no? Ujú. E incluso conflictos teóricos. Por ejemplo, la soberanía entre el Papa y los reyes. ¿Quién manda? Pues se resolvió durante un tiempo por la fuerza, ¿no? Si algún rey sobresalía en fuerza y dominaba militarmente al Vaticano, pues esa era la autoridad, ese monarca. Pero todos los demás monarcas, pues también reclamaban su soberanía. Entonces reconformaban la alianza con el Vaticano para quitar al que había quedado como poder subordinante. Y así se fueron dando las guerras entre reyes, entre los cuales está el Papa, no es más que un monarca, Ujú. es una monarquía. Entonces, ¿cómo se resolvió el problema? Pues primero con una doctrina que viene desde los evangelios, ¿no? Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Qué significaba? Que cierta autoridad, y la trampa doctrinal fue esa, de que la autoridad de Dios recaía en el Papa y el poder de Dios en los gobernantes. Pero en términos teológicos, ¿qué quiere decir lógicos? La autoridad
está por encima del poder. Entonces, en el discurso y en el ejercicio de la política real, se aceptó la separación de poderes, pero atribuyéndole al Papa el de autoridad para las cosas espirituales. Y el resto de monarcas pues, eran los que podían ejercer el poder de Dios. ¿Sobre qué? Sobre lo material. Entonces, esta división entre lo espiritual y lo material queda definido con dos conceptos: autoridad y poder. Autoridad de Dios, poder de Dios. ¿Cómo se resolvió en México? En México no se resolvió separando la iglesia del Estado, como se dice. No, así no se resolvió. Claro, hubo separación, pero no solamente separación, sino subordinación. No somos lo mismo, pero por encima de todo está la ley, está la Constitución y el poder unipersonal por encima de todos es el presidente. Entonces, el laicismo mexicano tiene sentido en esta no solamente separación, porque Juárez fue mucho más allá, no, fue subordinación. Ustedes tienen que obedecer a los civiles, que crea el conflicto que todavía existe, ¿no? Entre muchos que creen en la autoridad bíblica y por lo tanto en la autoridad papal. Muchos. Pero creo que en México no son los que hacen la mayoría, ¿no? Está bien, tienen una religión, pero reconocen que la autoridad suprema es la Constitución y los poderes que emanan de esta Constitución, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y en las últimas épocas se ha hecho operar en este sentido. No pudieron detener las reformas. Las iglesias, incluso haciendo alianza, no pudieron detener el que efectivamente las mayorías hayan consensado a favor de continuar con los poderes bien diferenciados y además subordinando a los poderes espirituales. Y el próximo, este año ya, se va a llevar a cabo una reforma que va a confirmar esto, la reforma de las elecciones, sí, ¿no? Electoral. Y entre esas reformas, pues está el hacer a un lado ya el hecho de apoyar a los familiares y a los senadores y diputados que no hayan ganado en las elecciones, que llegaban por cuotas de partido. Si se logra eso, y no hay por qué pensar que no, se estará confirmando la estructura, eso sí, única en el mundo que tiene México. Una jerarquía de poderes donde domina lo civil sobre lo religioso, donde domina la ley, la Constitución sobre la Biblia. Y de ser posible, nuevamente se reiterará el consenso que existe en México en torno a esta estructura política, económica y cultural. Por eso es que a Trump se le ha hecho muy difícil avanzar, a no ser con bravatas, sobre México y la fortaleza en este caso, en este momento, de la presidenta, ¿no? No hay una oposición rabiosa y mayoritariamente importante en términos electorales
o competitiva en términos electorales, como sí la había en Venezuela, ¿no? Aquí está claro quién tiene el poder, a quién apoyan las mayorías. Y yo incluso en una ocasión manifesté a una persona, Trump envidia a Claudia por estar en una situación que a él le gustaría estar. No solamente ser el presidente, sino avalado por todos. Tener un consenso donde cuando se haga una encuesta, pues esté arriba de los 70% de reconocimiento, ¿no? Por el contrario, va a la baja. O sea, se está gestando también una oposición electoral en los Estados Unidos muy importante que, creo yo, sí van a impedir que gane las elecciones el Partido Republicano este año y elecciones en Estados Unidos, y que no se vea a Trump en una situación casi como la de Nixon, de que al perder el poder al interior de los Estados Unidos, se ha relevado del poder, ¿no? Entonces el Congreso, con todos los agravios que ha tenido de parte de Trump, pues tome, digamos, haga un ajuste de cuentas y lo destituya. Ahora el conflicto interno será interesante porque ¿de qué lado se va a poner el ejército? ¿Del lado de Trump o del lado del Congreso? En otras palabras, esta emergencia de negociadores como Trump, con mucho dinero, estarán por encima de aquellos otros que también hacen negocio, pero que tienen a su favor la tradición. En los demócratas están esos personajes que se consideran los herederos de los primeros líderes, ¿no?, de los Estados Unidos. Son las familias con el apellido aristocrático. Trump es un plebeyo y toda la gente asociada a Trump están fuera de esa estructura aristocrática, ¿no?, de sangre pura. Yo creo que es una de las cosas contra las cuales está también Trump, porque pues lo relegaron. No me admiten, los desaparezco. Es un conflicto vivo en los Estados Unidos que se ve todos los días en esta lucha entre, por ejemplo, ahora se manifiesta en el manejo de los archivos del pederasta, ¿no? Sí, los archivos Epstein, ¿no? Entonces, que los tienen los demócratas y van soltando poquito a poco, están negociando. Y cuando ya, creo, vean la oportunidad, porque tiene Trump el mínimo de reconocimiento interno, hacer explotar la bomba, ¿no?, con algo. Entonces el manejo político de la información, no han soltado todo de un golpe, han ido administrando, así como te vamos a hacer sangrar gota a gota, ya que estés suficientemente débil, ahí sí ya viene el trancazo definitivo. Porque en estas reflexiones y especulaciones que hemos hecho de geopolítica, hemos dejado de lado, o habíamos dejado de lado, a los mismos Estados Unidos. ¿Qué está pasando al interior de los Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de norteamericanos, con las características definidas por Trump, lo apoyan? Aunque fuera el 100%, es minoría frente a todos los grupos étnicos que también son ciudadanos estadounidenses. Si Rusia y China no se han manifestado, pues los negros, ¿dónde están? Los hispanos, ¿dónde están? Sí se manifiestan y
con gran éxito en número los migrantes, ¿no? Ahí caben todos. Pero ¿y los negros? Hacer un análisis tomando todas las fuerzas vivas que existen, tanto al interior como al exterior de los Estados Unidos, pues sin la mayor información o sin tener más información de la que tenemos, pues es muy difícil saber, aunque sí podemos sospechar, por lo menos yo tengo esa sospecha, de que el mundo alrededor de Trump está por terminar. Y con esto termino, porque también tiene en contra la biología, ¿no? Como siempre lo he dicho. Cada vez es más viejo, cada vez tiene más problemas para mantenerse en buenas condiciones y tarde que temprano, o más temprano que tarde, se va a morir. En las últimas comparecencias, hoy ya no aparece el vicepresidente junto a Trump. Es que ahorita mencionaste algo medular. Ahorita con la muerte de la ciudadana estadounidense por parte del ICE, que Trump apenas salió a justificar, ¿no? Hoy que el Congreso, o no sé si te habías enterado, que ya le puso candados para no poder actuar de manera militar sin antes solicitárselo al El Congreso. Congreso. Y entre algunas otras cosas más que se están comenzando a dar internamente en Estados ¿Eso Unidos. cuándo fue? ¿Hoy? Sí, lo del Congreso fue hoy. Ah, O sea, hoy que estamos grabando esto, que es 8 de enero. O sea, es reciente la noticia. Pues comienza a darse esto que ahorita estás describiendo, ¿no? Algo que ya había mencionado Gonzalo, ¿no? De lo que se temía que hubiera una guerra civil dentro de los Estados Unidos, se está fraguando cada vez de manera más visible. O sea, vienen cosas fuera de Estados Unidos, pero las que debería de preocuparle más, no a Trump, a los propios estadounidenses, que muy probablemente eh, todo lo que ahorita hemos comentado ni siquiera lo sepan. eh, Están ellos más preocupados o entretenidos por los asuntos internos que sí les importan. Eh, entonces ahorita los mensajes que da Trump hacia los estadounidenses es de todo está bien afuera, pero vamos a preocuparnos por lo de adentro, y hacia afuera el mensaje es de todo está bien adentro, vamos a preocuparnos por los de afuera. Entonces eh, es como que quiere tapar el sol con un dedo, y lo malo que son dos soles, el exterior y el interior de los Estados Unidos. Con alguien o con uno de los dos o con los dos va a quedar mal. La pregunta es por parte de quién va a venir primero el golpe. A nivel internacional pareciese, o por lo menos así se ve, que espero así sea, por la cuestión de que esto no escale a cosas mucho mayores en cuestión de violencia, porque pues ya sabemos que una cuarta guerra mundial sería la extinción de la humanidad, o del planeta en sí. Pues de verdad haya un acuerdo implícito en todo esto, pero de manera interna, ahí sí es otro cantar. Es otro asunto que inclusive los mismos estadounidenses creo que están redescubriéndose a sí mismos, y cuando se redescubran, quizás ya sea la información tardía que nos comience a llegar a nosotros, ¿no? Porque ahorita podemos especular muchas cosas. Las noticias son a cuentagotas. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Ya se están dando cosas. Vamos a ver qué sucede, como dices, ¿no? Vienen las intermedias este año y no pinta nada bien para Trump y para su partido, pero todavía está en veremos, porque ya vimos qué sucedió en Honduras, qué sucedió en Argentina, qué sucedió en Bolivia, qué sucedió en Chile.
Vamos a ver si esa capacidad para influir afuera, pues la tiene adentro, que es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Vamos a ver cómo juegan sus cartas. Si es que, digo, porque esto lo utilizó como analogía con Zelensky, si es que tiene cartas, o si sabe utilizar la que les queda. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ahorita que mencionas, ya hay muchos que se están bajando del barco de Trump. Pero como no estamos dentro a lo mejor pasan desapercibidos, pero esos detalles son claves para saber, por lo menos, eh, eh, pensar, hipotéticamente hablando, qué es lo que va a suceder con los Estados Unidos, ¿no? Y que eso, créeme que lo está observando Putin, lo está observando Xi Jinping, lo está observando Lula da Silva, lo está observando la presidenta Sheinbaum, López Obrador, lo está observando, bueno, ahorita no me acuerdo el nombre del presidente de la India, de Irán, o sea, todos están observando qué sucede internamente en los Estados Unidos, pero esa información yo creo que no la pueden compartir, no la deben de compartir. Vamos a ver qué sucede. Ahora, entre lo que la información que tienes, no sabes cómo va la inflación en los Estados Unidos, Pues porque bueno, fue una buena parte del éxito de Trump en esta última elección fue que estaba golpeando muy fuerte a los estadounidenses la inflación, ¿no? Y eso les prometió que con él eso se iba a acabar. es que pasa algo muy raro. Eh, los precios están al alza en Estados Unidos, pero no sé cómo le hacen para que sus informes de inflación aparezca todo lo contrario. No es de ahorita con Trump, ¿eh? O sea, desde con otros mandatarios estadounidenses. Entonces, a veces no me fío de esa información porque eh, así como ellos pueden gobernar el mundo, a veces pienso que ellos también pueden o tienen el poder de manejar este tipo de datos y no me fío mucho de lo que ellos digan sobre cómo está económicamente su país, porque de manera interna, porque yo lo veo en videos que hacen mexicanos y de otros países que viven en los Estados Unidos, la inflación no es pareja. La inflación es principalmente donde hay latinos, llámese California, Utah, Texas. Bueno, Texas no tanto porque pues, es uno de sus consentidos de Trump, pero donde no hay tantos latinos, es donde la inflación como que la están manejando un poquito light, pero sí están presionando en donde sí hay latinos, ¿no? Ahora, finalmente lo que se están disputando son votos, ¿no? Sí. Entonces, esto que dices, si esos latinos que están siendo golpeados por la política económica interna van a votar, pues ya sabemos que van a votar por otra opción. Bueno, eso se espera. ¿Sí? Yo creo que ahora sí ya hay, digamos, un mayor número de antitrumpistas que antes de estas elecciones, ¿no? O sea, a nadie le gusta que lo golpeen dos veces. Ya me golpeaste una vez, pues ahí te va la respuesta. Bueno, eso es lo que yo creo. Ahora, lo que sí me he dado cuenta por cómo es como se manejan las cosas en México, es que una es la información macroeconómica y otra es la información micro, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el criterio en el que te basas? López Obrador decía, pues hasta este momento era el Producto Interno Bruto, ¿no? Sí, crecía la riqueza, pero ¿a quiénes favorecía esa riqueza? Dice, cuando modifiqué la política salarial
y hice lo que nada era recomendable por parte de la macroeconomía, que era subir el salario. Yo lo hice, decía López Obrador, porque mi compromiso era, por el bien de todos, primero los pobres. Y en las elecciones del 24 se vio claramente, por el voto, finalmente hay algo tangible, hay algo que se mide, ¿sí? Que es el número de votos, pues le dio la razón. Ahora, los proyectos o los programas más bien, que se están aplicando de bienestar, que ahora van a ser, creo, incrementados esos programas para los niños de primaria y secundaria, que son hijos de familias, ¿no? Tienen su papá y su mamá. Yo no espero una votación que no confirme la votación del 24, de darle la mayoría constitucional a Morena, ¿no? Y sus aliados, por supuesto, con la posibilidad de que haya nuevos partidos. Porque en esa elección, todos los que quieren ser partidos van a tener que salir y ganarse el lugar. Deben obtener mínimo el 3% para ser aceptados ya por el INE como partidos políticos. Si no, simplemente pues, se quedaron en el intento. Y la ultraderecha está siendo anulada, ¿no? Ya desde ahorita. Creo que la que más ha avanzado, pero no se le... Es más, creo que todavía no resuelve el problema del número de afiliados mínimo necesario, que es lo que se le llama la marea rosa, ¿no? El llamado Partido Republicano, que era trumpista en México, ni siquiera va a ir a la competencia porque no hizo ni las asambleas requeridas, ni tiene el número de afiliados necesarios. Lo mismo el de Verástegui, ¿no? Los más entreguistas a Trump, creo que ya no tienen nada que hacer en estas elecciones que vienen para el 27 en México, ¿no? Pero en febrero el INE va a discutir quiénes tienen las posibilidades de competir para el próximo año y ganar pues la membresía de partido, ¿no? La denominación de partido político. Claro que mientras esto no se confirme por medio de las elecciones del 27, pues van a gozar de algunas prebendas, ¿no? O sea, finalmente el partido político como negocio. Entonces hay muchas contingencias que están por venir y que van a redefinir pues varias cosas, aunque yo creo que lo más importante ya está quedando claro, de que en el tablero hay piezas más importantes que otras, y casi en igualdad de circunstancias. China, Rusia, Estados Unidos y la India, con un poquito menos de importancia. Es más, lo elimino de la fórmula, de la ecuación. Me atrevería incluso a eliminar, por las condiciones manifestadas hasta ahora, y sobre todo por el miedo manifestado por Trump, que finalmente van a quedarse dos, China y Estados Unidos. Rusia, más cercano a quién está, pues a lo mejor en este momento a China, en este momento, pero en otras circunstancias, pues a lo mejor cambia su postura a favor de los Estados Unidos, al verlo más débil. Porque finalmente, como te lo dije, si hay dos soberanos, viene una disputa entre ellos. ¿Quién subordina a quién? No puede haber dos soberanías.
O Dios subordina al hombre o a la inversa. El hombre subordina a Dios. Y eso se resolvió como en México, pues con las leyes de reforma. El hombre subordina a Dios, no solamente se separa, lo subordina. Dice Descartes, decía, ¿no? Hay dos sustancias, la corporal y la inmaterial. Ajá, bueno, ¿y ahora cómo se relacionan? Siempre que se postula dos entidades en igualdad de condiciones, plantea el problema, bueno, ¿y cómo se relacionan esas dos entidades? Y en política real, las relaciones pues son eso, políticas. No puede haber un permanente no dominio de una sobre otra, porque sería una guerra interminable, ¿no? Alguien tiene que derrotar al otro. Por el miedo que ha manifestado Trump, creo que más que Rusia tiene enfrente a China, ¿no? Sí. Entonces Rusia debe estar entre dos aguas y puede jugar con eso. Siendo el más débil de los tres, pues jugar con uno y con otro para ver quién le ofrece más ganancias, ¿no? Pues en sí es uno de los argumentos de por qué Rusia no intervino, no defendió a Venezuela militarmente, porque aunque ahorita, te digo, hay conflictos en aguas internacionales entre Estados Unidos y Rusia, por la cuestión de estos barcos petroleros, pero sí, no lo había visto así, ¿no? Que a lo mejor también es parte de mantenernos ocupados, ¿no? Con esta situación para algo todavía más importante, ¿no? Y pues es que también están haciendo tiempo, porque tú ya mencionaste la parte biológica de Trump, también ya mencionaste la parte política, también ya mencionaste la parte histórica. Pues además es cuestión de tiempo que las cosas se comiencen a coincidir, ¿no? Las cartas ya están sobre la mesa. ¿Se pusieron de acuerdo o no? Hay que ver cuál es el siguiente movimiento. Aquí la cuestión es quién tiene la suficiente paciencia para o decir vamos a poner pausa y sigamos con la siguiente jugada, o pongo todas mis fichas aquí o las retiro, o sea, lo que has mencionado, ¿no? Del póker. ¿Quién tiene la suficiente paciencia? Los chinos. Ah, clarísimo. Sí. Entonces ellos son, órale, Sí, sí, vamos a sí. ver quién aguanta más. Sí, inclusive más que Rus. No, mucho más que Rus. No, sí, sí, tienes razón. Entonces, ya que lo mencionaste, ¿quién tiene más paciencia? Pues yo creo que China. Pues así se están moviendo las situaciones internas en México, internas en los Estados Unidos, externas porque nos compete por ser latinoamericanos. Y pues, te digo, yo no confío mucho ya en ese... bueno, a partir de lo que vi en cambios, como mencionabas, ¿no? De cómo está la inflación y cómo es que se mide el crecimiento de un país, porque lo vimos, ¿no? Con Salinas de Gortari y Cedillo, ¿no? El Producto Interno Bruto durante esos años fue grandísimo, pero fue a costa pues, del bienestar del ciudadano, ¿no? Nada más era a partir de las medidas indirectas por parte de las empresas. Entonces, como que esa medición creo que tiene que ser modificada en algún momento. ¿Cuándo? No lo sé. Ahorita hay otras cosas mucho más importantes. Pues así es, mi querido Roberto González Coyomani, que por cierto espero que tengas un mejor año, Pues acaba de 26 que empezar 25. y ya Sí, empezó estamos muy viendo, agitado. sí, demasiado. Pero aún así, como dicen por ahí, cuando más parece
estar oscura la noche es porque más pronto va a amanecer. Han sido cuántos años difíciles, desde la pandemia, ¿no? Así es. O sea, Dicen que es cuando el cerebro responde mejor, ¿no? si lo vemos así, solamente en cuestión cognitiva sí ha habido mucho avance. Falta lo físico, ¿no? Pero yo creo que el año va a pedir esas exigencias a todos, ¿eh? A todos. Ahorita solamente queda no dejarse invadir porque la infodemia va a estar allí estos meses. Y eso afecta al cerebro. Entonces todo lo que se haya construido de la pandemia para acá también se puede desboronar. Entonces hay que ser inteligentes con la información, con la desinformación. Y pues para eso estamos acá, ¿no? Para eh, observarlo, platicarlo y que, bueno, también nos sirva en nuestra vida cotidiana para desahogar, ¿no? Tanta cosa que nos llega porque la internet es muy rápida, pero así como llega también se va. Entonces, eh, lo que sí se queda es esta parte del estrés y eso puede afectar, pero yo espero que este año aprendamos a manejarlo diferente, ¿no? Creo que para eso va a ser por cierto, el año chino que es el año del caballo, ¿no? No, no sé. ¿Sí? Entonces, imagínate, Este es el año del caballo. sí, entonces ¿Y imagínate. qué, a qué cosa está asociado? Primero va a iniciar este 17 de febrero. Es que ellos comienzan el año chino diferente Sí, al sí. normal. Pero se considera que va a ser un periodo de movimiento, acción y transformación impulsando a las personas a avanzar sin miedo, aunque también exigen control sobre los excesos, ya que el juego puede generar grandes logros o destrucción si no se maneja con plena conciencia. Así que eso es más o menos lo que es el caballo de fuego, que es este año que el 17 de febrero comienza para los Los chinos. chinos. Oye, y es caballo de fuego, no nada más caballo. Ajá, es caballo de fuego, porque ves que ellos manejan un animal y un elemento, que normalmente son cuatro: fuego, aire, agua y tierra. Mira, ahorita que acabo de ver, nada más ve: 2018, mono de tierra; Tierra. 2019, cabra de madera. O sea, no nada más son los elementos, también son otras Ah, cosas. El 2020, rata de fuego otra vez. 2021, buey de metal. Que iba a ser una crítica en lo que te pasé sobre lo de los bueyes, pero me detuve tantito. La quise pensar más. El 2022, tigre de agua. 2023, conejo de madera. 2024, dragón de tierra. 2025, el que acaba de terminar, serpiente de tierra. Y el que está por comenzar, caballo de fuego. que estos O chinos. sea que no son cíclicos, sino que No, mm, o sea, los elementos son muy aleatorios. Los que sí son bueno, cíclicos son los animales, eso sí sé, pero estos elementos son aleatorios o no sé cómo exacto, no salen. sabemos. Estamos un experto en estas cuestiones. Pues a ver si puedo, convenzo a mi familia de ir a la celebración del Año Nuevo a la Ciudad de México. ¿Qué día dices que es? 19 de febrero, 17 de febrero. 17 de febrero. ¿Qué día es? Sábado. No, espérame, no, es de enero. Martes. Es martes, que haya media semana. Entonces yo creo que las fiestas van a comenzar el 15 y terminar el 22, allá en el barrio chino Sí, lo más seguro. de la Ciudad de México. Pues sí, a ver, porque al mes siguiente es mi cumpleaños. Entonces un cumpleaños de caballo de fuego. Me suena bien, me suena bien. ¿En qué año naciste? Porque también depende del año es tu animal. 1951. Según aquí, tu animal, bueno, porque ya ves que todo ya se maneja con inteligencia artificial.
Sí. Naciste en el conejo. O ¿Y sea, cómo es que trabajas con la inteligencia artificial? ¿Haces porque aquí no, preguntas? aquí te dice que, o sea, porque en los buscadores ya no te lanza un primer link, ahora te lanza información y ya después los links vienen abajo. Como que te lanza la información así, una especie de abstract de tu Ajá. búsqueda. Pero, ¿qué, por ejemplo, para esto, qué categoría usaste? Ah, pues 1951 horóscopo chino. Y me pone Así. aquí, pertenece al signo del conejo en el horóscopo chino. Y ya te habla de que es del elemento oro. Según aquí, es prudente, inteligente, es afalible, discreto, previsor, benevolente. Y bueno, hay un montón de cosas. Y todo falso. Pues sí, pues Bueno, es es que parte de las como- creencias, no ¿no? soy, no soy chino. Bueno, Me diría un chino, es que tú no eres chino. No vale para ti. sí, porque esto se maneja culturalmente, entonces sí sales del molde, diríamos por ahí. Y fíjate, a ver, una búsqueda súper rápida. ¿Cuántos calendarios vigentes existen hoy? Se estima aproximadamente hasta el 2026 40 calendarios diferentes. Fíjate. Está el gregoriano, judío, islámico, hindú, chino, juliano, persa, entre otros. Están, me imagino que el maya, el azteca, bueno, también Pero debe esos ya no estar. están vigentes. Eh, bueno, solamente de manera muy, muy local, pero igual los chinos, ¿no? Bueno, es que pues la cantidad de personas que viven ahí, los hindús también, el islam también, Bueno, los judíos también, el gregoriano es el que usamos ahorita. el gregoriano no, O, no es o- el vigente, ¿Cuál es es el el juliano, juliano? Ah, sí, cierto, el gregoriano. Sí, que sí, fue, sustituyó al gregoriano. exacto. A lo mejor el gregoriano funciona con la iglesia ortodoxa rusa. Ujú. No está vigente porque, bueno, ellos, no sé, pero son ortodoxos. Sí, 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 exacto. Y todavía parte de Europa sigue este calendario gregoriano. Y el judío, Ujú. Y el islámico. O sea, por lo menos estos que mencionamos, el persa quizás tiene que ver más con Irán. Pues siguen vigentes. bueno, Interesante, pues, interesante. Pues bienvenidos al 2026. ¿qué número de año es el de caballo de fuego? Ah, mira, no sé cuántos años sería para ti. Para nosotros sería 2026, pero para los chinos, que sería el caballo de fuego, sería el año 4724. Fíjate. ¿Y cuál es su origen? Híjole, pues El ahí, nuestro es antes de Cristo o después de Cristo. O sea, Cristo es la referencia. El de ajá, los chinos no sabes, pues tendría que saberlo, pero no me acuerdo. Me acuerdo que lo vi en la secundaria cuando veíamos pero ahí la inteligencia culturas. artificial no te dice Mm, cuál es la referencia del origen. Dice que el origen o sus raíces es de la antigua China, de un sistema lunisolar para coordinar las fases lunares con el ciclo del Sol. Y es a partir de una leyenda que se atribuye al emperador amarillo o ¿qué sería? Wandi en el año 2698 antes de Cristo o 2000, sí, sí suena. 2637 antes de Cristo. O sea, varía entre el 2698 y 2637, que por lo menos es una evidencia que narra un códice que fue desarrollado progresivamente en la dinastía Shang. O sea, todo esto fue investigado prácticamente 1000 años después, porque esta dinastía fue de 1600
al 1046 antes de Cristo. Fíjate. Y ya fue refinado en la dinastía Zhou, Han y Ming. Y ya fue Y sigue siendo estandarizado hasta la dinastía Han, que fue por ahí de el año 104 antes de Cristo. O sea, imagínate, tardaron más de 1000 años en pulirlo. y sigue siendo lunar. Sí, sigue basándose con la luna. Ah, mira, y su último ajuste, porque tiene ajustes, fue en 1645. Pero sigue siendo lunisolar su calendario chino. O sea, las dos cosas. Sí, tratan de... O sea, se mide a partir de las fases lunares y el sol. Pues está más complicado eso. Sí. Pero bueno, O sea que no todos los años se celebra el inicio de año el mismo día. no, es que algo... Bueno, no sé, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero es algo como lo de la Semana Santa, ¿no? Dependiendo, las fechas van cambiando dependiendo, ¿no? De cómo se mida. No sé exactamente en qué, creo que nada más se basa en la luna, pero aquí con los chinos es la luna y el sol. Pues querido Roberto Hernández Coyomani, Hernández no González, González, me cambiaste la vida, pero sí. Con el Coyomani este, soy feliz. Coyomani, pues nos vemos. La próxima Ya semana. comenzamos el año, nuestra primera transmisión, y la retomamos el próximo miércoles. Bueno, ¿Sale? México, el árbol de los mil frutos, todos los miércoles, acompáñenos. Hasta entonces.